Muy bien, gracias. Vamos a ver ahora lo que nos corresponde, ¿no? A lo que es crimen y castigo, ¿no? Los personajes, ¿no? La semana pasada ya habíamos estado observando un poco el argumento, ¿no? También los diferentes temas, ¿no? Que se habían estado planteando. Eh, y bueno, creo que con las condiciones sociales, económicas que habíamos estado explicando, creo que se va a poder entender, digamos, se puede entender mejor, ¿no? La novela, ¿no? Apelo a la idea de que ustedes están leyendo la novela, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Porque recuerden que en el tercer examen, por supuesto, va a venir preguntas precisas, ¿no? Sobre todos estos temas que estamos tratando, ¿no? Así que ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, en el caso de hoy día, ¿no? En la clase de hoy día, lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Es crimen y castigo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, acá está. Bueno, los personajes en crimen y castigo, ¿no? Ahí está la portada original, ¿no? Así que, digamos, eso es lo que vamos a observar. Vamos también a plantear un poco la teoría, ¿no? Un poco las ideas, digamos, recordar un poco las técnicas narrativas sobre el aspecto de los personajes, ¿no? En ese momento recuerdo que, bueno, se dijo bastante rápido, ¿no? Porque justamente les dije que iba a haber una clase, ¿no? Donde íbamos a ver precisamente esta cuestión de los personajes. Así que, digamos, ¿no? Ahí vamos a observar, hoy vamos a detallar, ¿no? Estos elementos, ¿no? Un poco de teorización, un poco de teoría, ¿no? Para poder comprender la idea de los personajes, ¿no? Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en hacerlas, ¿sí? Conceptos generales. Bien, ¿qué entendemos nuevamente con, digamos, el aspecto, ¿no? De los personajes, ¿no? Eh, Habíamos estado observando en las técnicas narrativas, ¿no? O mecanismos narrativos, ¿no? Ciertos elementos que, digamos, nos permite comprender qué tipo de personajes hay, ¿no? En una novela, por supuesto, hay una serie de personajes, ¿no? Que, digamos, están clasificados según la narratología. Recuerden que la narratología, ¿no? Es digamos, la disciplina, ¿no? Que permite comprender o permite analizar, perdón, ¿no? Digamos, un texto, ¿no? Te dan las estrategias necesarias, ¿no? Para que tú puedas, comenzar a analizar el texto y a partir de ahí, ¿no? Luego, con otras cosas, ¿no? Pues, comprender ello, ¿no? La narratología es una disciplina bastante importante porque realiza, digamos, el análisis del discurso, análisis del texto, ¿no? Digamos, ¿no? La narratología surgió justamente en contra de los análisis impresionistas o biográficos que se hacían en relación a una novela, ¿no? Es decir, se concebía como esos análisis biográficos como tú leías la novela y el estudio biografista decía que lo que vivía el personaje era la vida del autor, ¿no? Por supuesto, eso con la narratología se dejó de lado por un análisis del discurso completamente, ¿no? La narratología estudia diferentes aspectos de la novela, por ejemplo, ¿no? Como el caso de los personajes que vamos a ver el día de hoy, pero también analiza las técnicas narrativas, por ejemplo, el tipo de narrador que se pueden presentar, ¿no? Y diferentes elementos, ¿no? Sobre, digamos, la estructura de la novela, ¿no? Eh, digamos, cómo está estructurado, ¿no? Los capítulos, ¿no? Todo tiene, digamos, una teoría, tiene una referencia, ¿no? Ahora bien, en el caso de los personajes, ¿no? Nosotros podemos encontrar tres tipos de personajes que la narratología nos muestra, ¿no? Y cada uno se va a explicar en detalle y con ejemplos para que se pueda comprender, ¿no? Estos aspectos y ustedes puedan, digamos, cuando lean la novela, poder aplicar este tipo de conceptos, ¿no? Es decir, con la teoría, lo que ustedes tienen que hacer en el examen es, primero, aprender la teoría y, digamos, se te pone un fragmento y se te menciona un personaje, si tú recuerdas, ¿no? O sea, por eso tienes que haber leído la novela, se te muestra un personaje, de acuerdo a lo que se te esté preguntando, tú tienes que contestar, digamos, ¿no? Es decir, tienes que aplicar la teoría que se te brinda al personaje tal cual, ¿no? Así como cuando aprendes una fórmula algebraica o una fórmula geométrica, tú ves la figura y aplicas la teoría, de la misma manera, ¿no? En este caso también lees el fragmento y aplicas la teoría. Acá no es una cuestión de adivinar, ¿no? Digamos, o lo que tú crees, ¿no? Sin tener una teoría adecuada.
¿no? Entonces, es ello, tratar de aprender, digamos, los conceptos básicos, ¿no? En cuanto a los personajes. Según la narratología, hay tres tipos, digamos, de personajes, ¿no? Tres géneros, a ver, modalidades, ¿no? En que se pueden presentar los personajes. En primera instancia están los personajes según su grado de relevancia, ¿no? El grado de relevancia, digamos, es la importancia en el desarrollo del trabajo, en el desarrollo del texto, en el desarrollo de la novela, ¿no? Es decir, tiene importancia, no sea mayor o menor, pero tiene importancia dentro del desarrollo del texto. Por eso hay un acápite que es personaje según el grado de relevancia, ¿no? Según el grado de relevancia, por ejemplo, encontramos al personaje principal, ¿no? Como dice ahí en el PPT, ¿no? Es el que cumple el rol central. Pero eso es muy genérico, ¿no? Uno puede decir, bueno, otros también pueden ser principales, ¿no? De repente para ti puede ser principal tal personaje, de repente para ti Marmeladov es el principal, o de repente para ti principal puede ser uno de los personajes, Pulqueria de repente, o Sonia, ¿no? O de repente, no sé, el Marmeladov, ¿no? En fin, ¿no? Todos los personajes que pueden aparecer en la novela Crimen y Castigo. Pero el personaje principal no solamente cumple el rol protagónico, sino que también, digamos, tiene ciertas funciones que debes comprender, ¿no? Es decir, el personaje principal, su función justamente es abrir la novela. Es decir, no que empiece la novela. O sea, a ver, hay personajes principales que bien pueden iniciar la novela, ¿no? Pueden empezar la novela, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de Los Miserables, ¿no? La novela empieza con Jean Valjean, por ejemplo, ¿no? Cuando el narrador comienza a hablar de que Jean Valjean está recorriendo las calles, ¿no? Luego de haber salido preso después de 19 años. ¿Está cumpliendo la función? Sí, está cumpliendo la función de abrir la novela. Ah, entonces, profesor, ¿todo personaje principal abre la novela? No, no todo personaje principal abre la novela. Ejemplo, Madame Bovary. ¿Ustedes han leído la novela? ¿Saben algo de la novela? Creo que sí les conté la vez pasada, ¿no? Madame Bovary, Emma Bovary, recién aparece en la mitad de la novela. Profesor, pero se llama Madame Bovary. Está bien, pero Madame Bovary, que es uno de los personajes principales, está en la mitad de la novela. Recién aparece ahí en la mitad de la novela. Profesor, entonces, ¿cómo es eso? Que el personaje principal no abre la novela, puede abrirla como no puede abrirla, pero aparece en un momento determinado. Eugenia Grandet de Balzac, por ejemplo, Eugenia aparece más o menos un poco antes de la mitad de la novela. Y la novela se llama Eugenia Grandet, por ejemplo, ¿no? O la Odisea, por ejemplo, Odiseo no aparece al inicio. Profesor, pero se llama la Odisea. Está bien, pero no aparece al inicio. Al principio está el Concilio de los Dioses. Y en el Concilio de los Dioses todavía hay varias páginas, ¿no? Y después aparece Odiseo, ¿no? Entonces, un personaje principal no necesariamente abre la novela, ¿no? Puede ser que lo abra, pero también puede ser que no. Cuando uno habla del personaje principal, no quiere decir que uno individualiza y que hay un solo personaje principal. Eso no se da siempre, ¿no? El personaje, en realidad cuando uno habla del protagonista, en realidad debería decir los protagonistas. No hay un personaje, no hay un solo personaje principal en una novela o, digamos, un protagonista, sino que son varios protagonistas, ¿no? Normalmente es así, justamente la dinámica de una novela se desarrolla a través de la interrelación de sus personajes principales. Profesor, pero en un cuento donde está solo, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Edgar Allan Poe, El péndulo, el hombre está ahí amarrado, ¿no? Con el péndulo, es un solo personaje principal. Sí, hay excepciones y además estás hablando de un cuento, no estás hablando de una novela. Pero sí hay cuentos que de repente solamente es un monólogo, ¿no? De repente y es un solo personaje principal. Por eso les digo, así como no hay personajes, no todos los personajes principales inician la novela, no todos los personajes, digamos, o bien puede iniciar la novela o puede aparecer a la mitad, puede haber un solo personaje principal, que es raro, ¿no? O también puede haber varios personajes principales, ¿no? Un personaje principal, entonces, profesor, es el personaje bueno. No. ¿Quién te ha engañado que un personaje protagónico tiene que ser el bueno?
¿no? Porque a veces se sorprende, el villano es el personaje principal, ¿no? O el villano se convierte en el personaje principal, le roba protagonismo al protagonista, al bueno. Eso es porque lo que te han hecho creer, ¿no? O tienes la idea de que el protagonista es una persona buena, ¿no? Pero en realidad eso no es así, ¿no? Es una industria hollywoodense, en realidad lo que te han hecho pensar de que el personaje principal es el personaje bueno, ¿no? Eso no ocurre. Por ejemplo, hay una novela de Solá, ¿no? Émile Solá, el padre del naturalismo, que se llama Thérèse Racan, ¿no? O Teresa Raquín en español. Thérèse Racan, ¿no? Habla de este personaje y es una protagonista un poco villana ¿no? En realidad, ¿no? Se aprovecha de las personas, ¿no? Usurera, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la novela se llama Thérèse Racan, ¿no? O sea, en relación a ella, ¿no? Entonces, no es, digamos, que el protagonista tiene que ser bueno porque sí, ¿no? O sea, en realidad, cuando uno habla de un héroe o villano, en realidad estás hablando de los protagonistas. Drácula es el personaje principal, es uno de los personajes principales, y Drácula es el villano, ¿no? Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Eh, Está como que entre el ser héroe, antihéroe o villano, ¿no? En toda la novela pasa de ser un antihéroe a ser un villano por momentos, ¿no? Entonces, es el personaje principal, a la vez que es Víctor Frankenstein, ¿no? El creador de la criatura, ¿no? Que pasa de ser un personaje, un héroe, a ser un villano, un antihéroe también, ¿no? Entonces, el personaje principal o los personajes principales no necesariamente son buenos, ¿no? En realidad, el antagonismo es algo normal, digamos, dentro de las novelas. Tanto el héroe como el villano, digamos, son los personajes principales, ¿no? De la novela, ¿no? Entonces, uno tiene que sacarse la idea de que el protagonista, entonces, es la persona buena, ¿no? En realidad, cuando tú ves una película de terror de repente y ves que está, no sé, pues el asesino, ¿no? Etcétera, es porque él es el personaje principal también. Así, los que huyen y el que sobrevive es el personaje principal, también la persona que cumple las funciones, digamos, de ser el personaje malo, ¿no? También es personaje principal, ¿no? Entonces creo que vamos quedando en la idea de que el personaje principal, ¿no? Es aquella persona que no necesariamente inicia la novela, ¿no? Puede aparecer a la mitad, que no hay en algunos casos puede haber un personaje solamente principal, pero en casi todos los casos siempre hay varios personajes principales. Pueden haber dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? La novela La Colmena, por ejemplo, de Camilo José de Cela, ¿no? Es una novela donde todos son personajes principales. Todos. O sea, es como su nombre se llama, Colmena, son como retratos, ¿no? De personas, de vidas, digamos, y no hay ningún protagonista, digamos, no hay ninguno secundario, todos se muestran cuadros, digamos, de los diferentes personajes, ¿no? Entonces, pueden haber muchísimos personajes principales, ¿no? Y un personaje principal puede ser la persona buena o la persona mala, ¿no? El héroe o el villano, el antihéroe, ¿no? El antihéroe no quiere decir villano, ojo, ¿eh? ¿No? O sea, no tengan esa idea de que cuando llamas antihéroe estás refiriéndote al villano. En realidad uno llama antihéroe al que está digamos, es todo lo contrario al prototipo del héroe, ¿no? La idea que nosotros tenemos de héroe de repente como alguien, pues, con mucho valor, fuerza, tal vez, ¿no? En los tiempos antiguos, ¿no? Con muchos valores, ¿no? En realidad el antihéroe es aquella persona que es el protagónico, pero no cumple los cánones que uno establece de repente de valores, de repente de ser alguien muy fuerte, de repente que lucha contra el mal, ¿no? ¿No? Eso es lo que se conoce como antihéroe, digamos, ¿no? Lo contrario al prototipo del héroe que nosotros tenemos canónico, ¿no? Pero hay una función más, y creo que con esto se puede despejar la idea que manejas, ¿no? El personaje principal, sobre todo, abre la novela. Abre en el sentido de que su accionar, ¿no? Posibilita que se comience a abrir más historias dentro del texto. Sus acciones posibilitan que se abran páginas de la novela. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Como usted dijo que el personaje principal a veces abre y a veces no abre la novela. No estoy hablando del inicio, estoy hablando de las acciones. Sus acciones
permiten que se abran otras acciones. Esa es la función del personaje principal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre por ejemplo, en el caso de La ciudad de los perros, ¿no? El personaje principal, ¿quién era, por ejemplo? El jaguar, ¿no? Empieza la novela con el jaguar, ¿no? Y están jugando a los dados. Dice 4, dijo el jaguar. Y cuando dijo 4 ya sabía que Cava iba a ir a robar el examen de química. Es decir, su accionar de tirar los dados, de ponerse a jugar y tirar los dados, su acción abre la siguiente acción, que Cava vaya a robar el examen de química. Y ese robo, ¿qué es lo que abre? Abre que lo descubran. Luego de que lo descubren, lo expulsan. ¿Mm? Y además también posibilita de que el esclavo lo denuncie y el esclavo después muera, ¿no? O sea, esa acción permite, digamos, la acción, las acciones inmediatas, ¿no? Así como cuando a Raskolnikov le llega la información de su madre diciéndole que ya no van a tener dinero, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Raskolnikov? Posibilita esa acción, digamos, va a robar el examen, la decisión de que no quiere ser pobre, ¿no? Que su familia, su hermana no se puede sacrificar al casarse por alguien solo por el dinero. Su accionar, ¿no? Digamos, esa idea de que no, su familia no debe sacrificarse, esa acción que posibilita, abre abre, digamos, la acción de robar a la usurera, abre la acción de matar a la usurera, abre la acción de que la hermana de la usurera vea el cadáver, vea a Raskolnikov y muera, abre la acción de investigar, ¿no? El caso por Porfirio Petrovich, abre la posibilidad de conocer a Sonia. Entonces, Raskolnikov es un personaje principal, porque sus acciones, digamos, permiten, ¿no? Digamos, poder continuar con las diferentes acciones. Profesor, ¿y qué pasa si el personaje principal muere? Muere la novela, pues, ¿no? O sea, puede morir, pues, hay dos opciones, ¿no? Muere el personaje principal, termina la novela. Los Miserables, ¿no? Los Miserables está el personaje Jean Valjean, y la novela termina cuando Jean Valjean, sus hijos, bueno, su hija adoptiva Cosette, ¿no? Y su esposo Marius van hacia la tumba de Jean Valjean. Jean Valjean ha muerto y ellos van a la tumba y termina la novela. En Madame Bovary, Emma se suicida, más o menos 50 páginas antes de la novela. Profesor, pero entonces ella muere y la novela continúa. Sí, pero espera, pues. En la novela hay dos personajes principales. Madame Bovary y Charles Bovary. Porque incluso la novela empieza con Charles Bovary, ¿no? Y se cuenta toda la vida de Charles Bovary durante la primera parte de la novela. Y además su accionar de Charles Bovary al ser un médico aburrido, siempre en el trabajo, ¿no? Hace, digamos, de que ella se aburra, ¿no? Y comienza a buscar amantes, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Muere Emma, pero queda el otro personaje principal. Y cuando muere Charles, 2 páginas más y termina la novela. Sí, porque él muere y su hija Berthe, ¿no? Se va me parece, con su tía, si no recuerdo. Termina la novela. Profesor, en la Ilíada hay varios personajes principales. Odiseo, Ajax, Néstor, Aquiles, Agamenón, Menelao, Paris, Héctor, ¿no? Con la muerte de Héctor termina la epopeya. Profesor, y los otros personajes principales están ahí, pues, ¿no? Por eso hay una continuación, pues, ¿no? La Odisea. Pero el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor, muere Héctor, termina la historia. Profesor, ¿y siempre sucede eso, que cuando muere el principal, entonces muere la novela? No, no siempre ocurre eso. Pero incluso, o sea, posibilita acciones. Pero eso sí puede cerrar etapas, ¿no? Y tú te das cuenta, muere uno de los personajes principales, cierra toda una etapa.
por ejemplo, en la ciudad de los perros. El otro personaje principal, aparte del jaguar, ¿quién es? El esclavo. El esclavo es un personaje principal que es castigado, ¿no? Y con su acción de delatar a Cava, lo expulsan a Cava. Él con su accionar va a buscar a Teresa y eso propicia de que después el poeta conozca a Teresa, ¿no? Profesor, pero el esclavo muere. Ajá, muere. Pero ocurren dos cosas, ¿no? El esclavo muere y ¿qué es lo que ocurre? Termina la primera parte de la novela. O sea, su muerte, el esclavo, cuando está, digamos, en esta campaña militar que están haciendo los cadetes, ¿no? Y le cae un balazo. eh, Cuando muere ahí, ¿no? Se descubre que está muerto, termina la primera parte. Ahí acaba la vida del esclavo. Ya no se cuenta más la vida del esclavo. Y cierra la primera parte, por eso. Pero curiosamente, la muerte del esclavo posibilita, ¿no? Por eso miren la cuestión del personaje principal. La muerte del esclavo cierra una etapa, la primera parte, pero a la vez abre toda la segunda parte. Porque la segunda parte de la novela es la investigación sobre la muerte del esclavo. O sea, el esclavo ya está muerto, pero posibilita toda la segunda parte. Posibilita que el poeta esté confundido, que el poeta denuncie al jaguar con Gamboa, posibilita la investigación del colegio, ¿no? Posibilita de que el jaguar, digamos, diga pues que él lo ha matado, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? Eso va a ocasionar de que las investigaciones se trunquen y que a Gamboa lo manden a Puno, ¿no? Etcétera. Su muerte abre toda la segunda parte, cierra la primera parte, abre toda la segunda parte. Profesor, otro ejemplo. Patroclo, pues, Patroclo. O sea, cuando Aquiles, ¿no? Recuerda que se va, ¿no? Encolerizado, ¿no? Se va con Patroclo, ¿no? Esa es toda la cólera de Aquiles, todo ese aspecto, ¿no? Encaprichado, ¿no? Porque en realidad en toda la obra está encolerizado, ¿no? Pero ahí está encaprichado en ese momento, ¿no? Cuando Patroclo va al campo de batalla y muere, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acaba, digamos, el capricho de Aquiles, ¿no? Acaba ese capricho de no querer pelear con los griegos y retorna porque él estaba encerrado, digamos, en su embarcación con sus hombres, los mirmidones. Estaba ahí, encerrado. Cuando muere Patroclo, acaba el encierro y sale Aquiles a pelear. La muerte de Patroclo, ¿qué ocasiona? De que Aquiles deje su refugio y que digamos, produzca la muerte de Héctor, porque Aquiles va a matar a Héctor. Y su muerte de Patroclo, cuando muere Héctor, ¿no? O sea, produce la muerte de Héctor, produce la caída de Troya. Y también va a producir la muerte de Aquiles, porque Paris lo va a matar a Aquiles después. O sea, la muerte de Patroclo acaba una etapa, empieza otra y se siguen dando las acciones, ¿no? Entonces, esa es la función del personaje principal, abrir acciones, ¿no? Bien. Y como ya les comenté, en el caso de la novela, ¿no? Está Raskolnikov, por ejemplo, ¿no? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. ¿Alguna consulta, perdón? Bien. De acuerdo a ello, ustedes tienen que ver qué personajes, digamos, cumplen esa función principal dentro de la novela, ¿no? Bien, el otro aspecto es el personaje secundario. El personaje secundario tiene como característica que no abre acciones. Su función simplemente es complementar, sustentar las ideas, acciones que tiene el personaje principal. Mientras que el personaje principal abre acciones, los personajes secundarios no abren acciones, simplemente sirven para complementar lo que piensa el personaje principal, lo que desarrolla el personaje principal, ¿no? Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lázaro de Tormes es el personaje principal. Y los amos, ¿qué son? Son personajes secundarios. Lázaro se vuelve un pícaro,
¿no? O se va a convertir en un pícaro y cada uno, digamos, respalda esa actitud. El ciego quien le enseña a ser un pícaro, el clérigo avaro, ¿no? Que, digamos, reafirma su posición de ser pícaro, ¿no? Entonces, y con el escudero, ¿no? Que se gana la vida timando a la gente, digamos, ¿no? Para mantenerse él y al escudero. Cada uno de los personajes secundarios complementan la idea que tiene eh, este Lázaro de Tormes, ¿no? Bien. Y en el caso de Crimen y Castigo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sería el personaje secundario? Por ejemplo, Marmelador, ¿no? Marmelador no abre acciones, pero sí, digamos, complementa el pensamiento de Raskolnikov, ¿no? Entonces, esa es la función del personaje secundario. Los personajes secundarios no abren acciones, pueden haber muchísimos personajes. ¿Y qué es lo que ocurre? Puedes hacer un ejercicio simple, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tú sacas a los personajes secundarios? ¿Se acaba la historia? No. Por ejemplo, en Madame Bovary, los amantes de Emma Bovary, Léon Dupuy y Rodolphe Boulanger, ¿no? Son los amantes. Profesor, pero ellos son los personajes principales, pues, porque ocasionan de que Emma vaya a buscarlos. En realidad, Emma iba al teatro, a una especie de puesta en escena de óperas, iba a la ciudad, ¿no? No es que por ello, no es que ellos la incentivan, ella va sola, ¿no? Y ahí conoce a sus dos amantes, ¿no? Ya, profesor, sacamos pues a uno, a León Dupuy, ya pues iba a conocer a Rodolfo Boulanger. Y si sacas a Rodolfo, iba a conocer a León Dupuy, igualito. Profesor, y si sacamos a los dos, no hay problema, porque igual Emma iba justamente a la ciudad para no estar aburrida y conocer hombres. Los encuentra a ellos, sí, pero si no estaban ellos, estaban otros. O sea, si los sacas realmente no se alteran las acciones, porque Emma no va por ellos, Emma va porque quiere conocer personas, ¿sí? Entonces, esos son los personajes secundarios, digamos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Bien, en el caso del personaje incidental, ¿no? ¿Cómo es un personaje incidental? Un personaje incidental es aquella persona, un personaje que, digamos, enlaza ideas, enlaza acciones, enlaza escenas, ¿no? Su función no es abrir acciones, su función no es complementar al personaje principal, su función es enlazar ideas, enlazar escenas, enlazar personajes. Esa es la función que cumple, ¿no? En el caso de Crimen y Castigo, ¿quiénes serían? Ejemplos, primero. Eh, En Madame Bovary, por ejemplo, un personaje incidental sería el papá de Emma Bovary. Él no es un principal porque no aparece incluso en la novela, aparece poco, ¿no? En un momento nada más, y tampoco es que complementa la actitud de Emma. El papá de Emma Bovary estaba enfermo, ¿no? Estaba enfermo y entonces llama a un médico, ¿no? Y entonces ese médico es Charles Bovary. Y se manda pues todo un recorrido, ¿no? Estaba lejos, ¿no? En el campo, ¿no? Y va a conocer va a ayudar, digamos, al papá de Emma Bovary. Pero él no conocía a Emma. A él lo contratan, digamos, y va a atender al señor, ¿no? Cuando está ahí, ni siquiera ve a Emma primero. Va, lo atiende, ¿no? Y cuando está saliendo, cuando ya está saliendo, ya digamos, ¿no? De pronto Emma ni siquiera ha salido, o sea, él pasa por la sala y de pronto ve que la cocina está medio entreabierta y de pronto ve ahí parada a Emma Bovary, ¿no? A Emma Roual, ¿no? Que luego se convertirá en Emma Bovary. Y él la ve de perfil, ¿no? Y bueno, el erotismo en la novela, ¿no? Le ve la pantorrilla, ¿no? Y Flaubert hace una descripción, ¿no? De la pantorrilla de Emma, que era lo erótico en esos tiempos, pues, ¿no?
y digamos, describe, ¿no? Y con ese perfil que ve, ¿no? La ve ella a medida que voltea, ¿no? Y se enamoró. Después Charo Bovary fue por su cuenta. Ya no era necesario que vaya, pero iba. Y el papá ya estaba recuperado, ¿no? Y de ahí desaparece en la novela. Ya no se le ve. Ya no se sabe nada de la vida del papá de Emma Bovary. Sirvió simplemente como enlace, ¿no? Como enlace de personajes, ¿no? De mundos, porque Charles estaba en la ciudad y yo vivía en el campo. Está uniendo mundos, está uniendo vidas. De ahí desaparece. Otro personaje secundario, la mamá de Lázaro de Tormes. Ella solo aparece al inicio, nada más, porque no tiene dinero, digamos, donde dejar a su hijo, ¿no? Y le da al primer amo, el ciego, y luego desaparece. Une su mundo con el mundo de los pícaros. Y de ahí ya no vuelve a aparecer ya. En Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo, por ejemplo, también ocurre casi parecido a ello, ¿no? Cuando Jean Valjean ya es el alcalde, digamos, de la ciudad, ¿no? Ahora se llama el señor Madeleine, ¿no? Es su apellido. Y de pronto va a buscarlo el guardia, pues que lo había conocido en la cárcel, ¿no? Javert, ¿no? Pero la persona que él ve no se parece a Jean Valjean, ¿no? Pero, o sea, sí se parece, mejor dicho, pero como el Jean Valjean que conoció, pues en la cárcel era, digamos, como un forajido, que no sabía leer, pero esta persona era muy respetado, tenía dinero, ¿no? No lo ubica, digamos, ¿no? Hasta que ocurre algo, ¿no? Un día un anciano, ¿no? Estaba llevando como una carreta y esa carreta se desploma, ¿no? Y la carreta cae encima del anciano, ¿no? Con mucho peso, ¿no? Y entonces nadie puede, están tratando de sacar al anciano, ya los minutos corren, ¿no? Y hay demasiado peso, mientras que si se ponen a desembarcar todos, o sea, el anciano va a morir asfixiado, ¿no? Y entonces Jean Valjean, que estaba pasando por ahí, ¿no? Le dicen, ¿no? Y él va corriendo, ¿no? Y como había en la cárcel, pues, había hecho trabajos de obras, pues, ¿no? Digamos, tenía fuerza, una fuerza contenida, ¿no? Y Javert estaba pasando por ahí, ¿no? El anciano está debajo de la carreta y nadie puede, digamos, moverlo, ¿no? Entonces Jean Valjean va y se remanga la camisa, ¿no? Y levanta, ¿no? Si todo el mundo se queda sorprendido, que no pensaban que una persona, digamos, de su posición, ¿no? Como lo ven ahora, pueda tener tanta fuerza, ¿no? Y lo levanta y sacan al anciano. Esa escena del anciano debajo de la carreta permite que Javert se dé cuenta porque Jean Valjean pone los mismos gestos que Javert recuerda, ¿no? Que Jean Valjean ponía cuando levantaba las enormes piedras en la cárcel. Ese gesto que hace, estos gestos son únicos de las personas. Entonces Javert se da cuenta, ¿no? De que esa persona realmente es Jean Valjean. Y el anciano sirvió de unión, ¿no? De las dos personas, ¿no? De Javert y Jean Valjean. Lo mismo ocurre en la Odisea, ¿no? Cuando llega, pues, Odiseo a Ítaca, ¿no? Llega Odiseo a Ítaca y está como anciano mendigo, ¿no? Entonces él está viendo a ver quién le es fiel, ¿no? Entonces su nodriza, ¿no? Lo reciben, ¿no? Y quien lo había cuidado, ¿no? Le dice, siéntate, anciano, ¿no? Entonces le lava los pies y ahí se da cuenta de una cicatriz, ¿no? La cicatriz de Ulises, la cicatriz que Ulises, digamos, que un jabalí le hizo, pues, ¿no? Y entonces cuando la anciana ve ello, se da cuenta que es Ulises, ¿no? Pese a que está así, ¿no? Como anciano mendigo. Y es ahí donde, o sea, ella dice, eres Odiseo, ¿no? Has regresado, ¿no? Y ahí pues aparecen su sirviente, su hijo, ¿no? Y lo reconocen también, ¿no? Y de ahí desaparece la nodriza. Esa es la función que cumple, nada más. De ahí, me parece que es Anticlea, creo. Ella no vuelve a aparecer. Une nada más, ¿no? El mundo de Odiseo con su hogar, nuevamente, ¿no? Y en el caso aquí de Crimen y Castigo, ¿quién sería? Pues su madre, ¿no? Porque ella, digamos, la carta que le envía, ¿no? Y digamos,
permite la unión del mundo intelectual en la cual estaba Raskolnikov y el mundo pues de la realidad, ¿no?, criminal, ¿no? Va a posibilitar, digamos, todos esos elementos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. ¿Todo está claro? Bueno. Ahora veamos lo que es el personaje en nivel de complejidad. En el nivel de complejidad son personajes que tienen varias facetas, varias personalidades que se muestran, ¿no? Varios perfiles, digamos, ¿no? Es decir, el personaje principal, perdón, el personaje según su complejidad, hay dos tipos, ¿no? Digamos, el personaje que se conoce como personaje plano, ¿no? Es decir, que solo muestra una personalidad, ¿no? Y el otro que es el personaje complejo, que muestra varias facetas, varios perfiles de personalidad. En el caso de ser un personaje simple, por ejemplo, es que es plano, es que solo muestra una faceta. Ejemplo, Aquiles. Aquiles es un personaje simple. Profesor, pero es un héroe. ¿Y qué tiene que ver? Es un personaje simple. Es un personaje que toda la obra está encolerizado. Toda la obra. Desde que le quitan a Briseida, cuando muere Patroclo, cuando mata a Héctor, está encolerizado en toda la obra. Encima es caprichoso. Parece un niño, Aquiles. En cambio, un personaje complejo sería pues ya es mi ejemplo de personaje incidental de Crimen y Castigo sería... No, perdón, no leí. No, no es personaje incidental Sonia. Te pregunto, ¿Sonia solamente aparece un momento y luego desaparece? Te pregunto, Yasmín. O sea, si tú dices que Sonia es un personaje incidental, o sea, Sonia solo aparece un momentito y luego desaparece. Creo que no me están entendiendo la teoría. ¿Su papá es un personaje incidental? Vaya a tener que repasar, chicos, su separata, no me están entendiendo lo que estoy explicando. Bueno, eso tiene mucho que ver porque, no sé en tu caso, ¿no? Pero si todos tienen ese inconveniente es porque no están leyendo la novela, ¿no? O no han terminado de leer la novela, ¿no? Y están leyendo resúmenes. Ya ven la importancia de leer. Tienen que leer la novela, no sé, si no me van a decir que un poco más y que Porfirio Petrovich es un personaje incidental también, ¿no? Bueno, a nivel, digamos, de la complejidad, por ejemplo, Madame Bovary es un personaje complejo. ¿Por qué? Porque ella primero es una persona que romántica, que cree que la vida es como las novelas románticas que ella leía. Luego está en una vida suntuosa, vida de la esposa de un médico. Luego se aburre y se vuelve amante, ¿no? O sea, tiene sus amantes, ¿no? Entonces hay diferentes facetas de su personalidad, ¿no? Raskolnikov es un personaje complejo, intelectual, luego asesino, luego le da remordimientos, ¿no? Marmelada es un personaje simple, por ejemplo, ¿no? Porfirio Petrovich también es personaje simple, busca siempre la justicia, ¿no? Oliver, Sonia y su papá son secundarios, casi protagónicos. Es que no hay casi protagónicos, o sea, o es secundario o es protagónico. Y creo que tampoco están yendo por ese camino, o sea, no hay casi protagónico, o es secundario, ¿no? María Fernanda, ¿qué es un personaje antagónico? El personaje antagónico es el que es contrario al personaje principal, digamos, ¿no? O sea, también es personaje principal, pero es lo contrario, ¿no? O sea, si es un héroe, el otro es un villano, o sea, son antagónicos, ¿no?
Bien. Y en el caso de los personajes según sus transformaciones, ¿no? María Fernando, un protagonista se puede volver antagónico. Chicos, creo que no me han entendido, creo, ¿no? Lo que he mencionado al inicio con toda la teoría del personaje principal, ¿no? No sé si no han estado, no creo que no me han entendido. O sea, el personaje principal, no existe un personaje principal, existen varios personajes principales en una novela. En un cuento puede ser que haya un personaje principal, pero en una novela hay muchísimos personajes principales. Y un personaje principal puede ser un héroe o un villano, ¿no? Cuando me dice se puede volver antagónico, pero ¿en qué sentido? O sea, de que de héroe se puede volver a villano y de villano se puede volver a héroe. Eso depende de la lectura que le brindes, en realidad, ¿no? O sea, Raskolnikov es un héroe, no. ¿Es un villano? Tampoco. Pero es una persona que está en sus cabales, sí. Se vuelve asesino, antagónico, sí. Pero también puede ser que desde el inicio, porque él tenía sus teorías del superhombre, ¿no? Entonces también puede ser un villano, porque piensa ese tipo de cosas, ¿no? Y después le da el remordimiento, entonces, digamos, se vuelve una persona moralista, buena, entre comillas, ¿no? Creo que no me están entendiendo, jóvenes, ¿eh? Van a tener que repasar su teoría. Bueno, y según los personajes, según las transformaciones, esto tiene que ver con su nivel de conducta, ¿no? El nivel Sí, dime, Oliver. Una pregunta, bueno, para dejar claro, en Crimen y Castigo, el personaje principal es Raskolnikov. Sonia y su papá, ¿no? Serían personajes secundarios o al igual que Raskolnikov serían principales. Es que si yo te respondo la pregunta, no estás aplicando la teoría. Tienes que aplicar la teoría. ¿Tú crees que Marmelados es personaje, Sonia es un personaje secundario? Es un personaje que afecta bastante a Raskolnikov, pero no es un personaje, o sea, la obra gira en torno a siempre a Raskolnikov y Sonia aparece casi a mitad de la obra recién. Ya, pero Madame Bovary también aparece a la mitad de la novela, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué diríamos que Sonia es principal también? Es que tienen que aplicar lo que estoy explicando. O sea, no, si ustedes no están aplicando, están adivinando, ¿no? Tú dices, por ahí vas, ¿no? O sea, tú dices que Sonia afecta en la vida del... A ver, ¿Sonia hace alguna acción que posibilita que Raskolnikov haga otra acción? Claro, si tal vez no iba a Sonia para contarle el crimen, Raskolnikov no se hubiese entregado, tal vez no hubiese habido. Y un personaje principal que hace, ¿no posibilita que se abran otras acciones? ¿Mm? Ujú. Y si Sonia, digamos, aparece y posibilita de que Raskolnikov, ¿no? Digamos, se entregue. Si tú bien lo has dicho, si tú quitas al personaje principal de Sonia, entonces Raskolnikov no se hubiese entregado. Al Entonces, igual que Marmeladov también, si no hubiese estado en el bar, entonces jamás hubiese conocido a Sonia y la familia, ¿no? ya, pero ahí esa es otra función. O sea, Marmelados tiene, tú ves que tiene una función que abre acciones o está uniendo mundos. Son Una. cosas muy distintas. Por eso les estoy mencionando. Como tú dices, conocen el bar, ¿no? Todo ello. Ya, ¿qué función tiene? ¿Es incidental o es secundario? Recuerden que el secundario lo que hace es complementar las acciones del personaje principal. El incidental tiene la característica de aparecer en un momento y luego desaparece. Ese es incidental. Es como que aparece por accidente. Une los mundos y luego se retira. Ya no vuelve a aparecer. Te pregunto a ti, ¿Marmela Hoja aparece en toda la novela? ¿Aparece en una parte? ¿Aparece su participación, así sea corta, digamos, no sé, pues aparece en la mitad de la novela? Aparece al comienzo y casi a la mitad su muerte nada más. Conecta, sí, conecta con que Raskolnikov conozca a su familia y a su hija. Conecta, muy bien, tú lo has dicho. Entonces, ¿qué sería? Ustedes mismos lo están diciendo. Claro, o ¿No? sea, la idea está de los que lo han leído, pero poder atribuirle principal, secundario, incidental, un poco complejo. Yo creo que, o sea, la cuestión es
estudiar un poco ello y aplicarlo. Si tú aplicas, no vas a tener ningún inconveniente. Recuerda que en la clase tú estás aprendiendo esto, ¿no? Ya cuando tú, de acuerdo a lo que te he mencionado, cuando comiences a repasar, tú dices, ay, el profesor dice que el personaje principal abre acciones, el personaje incidental une mundos, o une personajes, o, ¿no? O une acciones, pero no es que abre, sino que une, las acciones ya están dadas, digamos, ¿no? Une. El personaje secundario no abre acciones, complementa, y si yo le saco al personaje secundario, digamos, ¿afecta en la novela? No. En cambio, si tú sacas al personaje principal, sí afecta en la novela. ¿Qué pasa si Odiseo moría en Troya? Ya no había Odisea, pues. ¿No? Digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si a Telémaco lo mataban los pretendientes al inicio? Ya no había Telemaquía, ¿eh? Esa es la idea que ustedes tienen que aplicar. Bien, continúo porque me gana la hora. Según el nivel de transformación tiene que ver con la conducta. La conducta no es psicológica, la conducta es la forma en cómo se comportan, digamos, ¿no? Por ejemplo, Aquiles es un personaje estático porque siempre está caprichoso, está siempre ahí, digamos, en su barco, ¿no? Que puede coincidir con el grado de complejidad psicológica, sí, ¿no? Puede coincidir, pero no siempre. En cambio, por ejemplo, el Lázaro de Tormes pasa de ser un pícaro a convertirse en un trabajador. ¿Ha modificado su conducta? Sí, ha modificado su conducta. Entonces es un personaje dinámico, ¿no? Porque ha modificado su conducta de ser un pícaro a ser una persona trabajadora. Jean Valjean pasó a ser de un, digamos, de un recluso a ser un alcalde. Uh-huh. Bien, igual en la novela de Crimen y Castigo también tienen que aplicar ello. Tipo de personajes sobre de relevancia. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí creo que pueden entenderlo un poco mejor. Son de grado de relevancia, son acciones que desarrollan el conflicto ¿no? de la persona, Raskolnikov, ¿no? Por ejemplo, moral humanitaria, ¿no? Moral antihumanitaria, ¿no? Deseo por ayudar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? A ver, a tus preguntas. Grado de relevancia, personaje secundario, Sonia, ¿no? Su sentido de piedad y sacrificio produce a Raskolnikov su redención. Complementa, ¿no? Como bien lo dijiste, creo, Oliver, ¿no? Por ahí mencionabas, ¿no? Posibilita, afecta, sí, complementa al personaje principal, que es Raskolnikov, ¿no? Que yo pienso que en realidad es protagonista, pero bueno, hay que seguir lo que dice la prensa. Es, digamos, secundario porque complementa a Raskolnikov, ¿no? Petrovich, ¿no? Su indagación nos permite conocer al personaje principal y sus conflictos. Dunia, ella y su madre contribuyen con sus padecimientos al conflicto de Raskolnikov, ¿no? Dunia. Personaje incidental, Nastasia Petrovna, ¿no? Aparece de manera esporádica, ¿no? En la novela. Resalta su carácter solícito para con Raskolnikov. Eso más o menos les puede dar una idea de qué función está cumpliendo Marmeladov, ¿no? Grados de complejidad, según lo psicológico. Por ejemplo, perdón, no veo. Luyime, ¿no? Es el prometido de Dunia, ¿no? Se caracteriza por su apego al dinero y su conducta autoritaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un personaje simple, no posee profundidad psicológica, es plano, revela solo una faceta de su existencia, le gusta el dinero, ¿no? Igual que Razumikin, joven jovial, inteligente y amigo de Raskolnikov, a quien brindará su apoyo constante, ¿no? En cambio, personaje complejo, por ejemplo, es Svidrigaliok, ¿no? Encarna la perversión moral, está implicado en la muerte de su esposa y acosa a Dunia, ¿no? Asesino y acosador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muestra más de un rasgo distintivo, ¿no? Está Katerina Ivanovna, ¿no? Madrastra de Sonia, padece miseria con su familia, aunque mantiene la dignidad y orgullo, ¿no? O sea, vive en la miseria, ¿no? O sea, digamos, pensamiento, ¿no? De la pobreza, ¿no? Pero a la vez es orgullosa, ¿no? Tipo de personajes, ¿no? Con esto terminamos. Grado de transformación son estáticos y dinámicos, ¿no? Estático, lo que les había mencionado. Por ejemplo,
Luyine, ¿no? Es el prometido de Sonia y Dunia y un hombre de negocios ruin, despiadado y miserable, aspectos invariables en él. O sea, no cambia su conducta, ¿no? Lisabeta es la hermana menor de Aliona Ivanovna, una mujer descrita como humilde y tímida hasta que la matan, ¿no? Totalmente estático. El esclavo de la ciudad de los perros es un personaje estático, por ejemplo. Dinámico, modifica su conducta y sufre cambios en el transcurso de la trama, ¿no? Conducta, estamos hablando de conducta, no psicológico, ¿no? Raskolnikov, ¿no? Ustedes dirán, profesor, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú tienes un rasgo psicológico, eso no lo vas a cambiar. Tu psicología siempre va a estar, es rasgo de, digamos, de tu personalidad. Profesor, y si tiene 2, 3 rasgos de personalidad, así es, y eso no va a cambiar porque es su psicología. Lo psicológico nunca cambia, lo que sí cambia es la conducta. Tú puedes pensar, de repente, no sé, pues tienes pensamientos, no sé, machistas, digamos, ¿no? Pero puedes cambiar tu conducta ante la sociedad. Te portas aquí de una manera y te portas en tal lugar de otra manera. Estás cambiando tu conducta, pero tu pensamiento sigue siendo retrógrado. Uh-huh. Al final de la novela, ¿no? Raskolnikov encuentra la redención cuando abandona su visión intelectualista que lo llevó a creerse un ser superior y a cometer un asesinato. Asimismo, con humildad de amor cristiano. Eso, chicos. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Lean la novela, jóvenes, ¿eh? Creo que hay pocos que están leyendo la novela y no sé si se darán cuenta, pero la novela no es tan fácil. Acá es cuestión de aplicar la teoría. Ustedes me preguntan, yo no les puedo dar una respuesta, porque si les doy la respuesta les estaría dando la solución del examen. Y además estas cuestiones no les van a preguntar tampoco. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es justamente deducir. Cuando uno les da la respuesta, no están aprendiendo. Se aprenden nomás. Ah, ya, el profesor dijo que era principal, ¿no? Listo. ¿Y en qué momento aplicas la teoría? Porque en el examen, por supuesto, no se te va a preguntar sobre Raskolnikov, ¿no? Se te va a preguntar de repente por otro personaje, que de repente es, o sea, un personaje secundario, pero que ni siquiera se menciona en los resúmenes, pero que está ahí, ¿no? Para los que no han leído la novela, varios de esos nombres que aparecen acá los conocían, que solo están esperanzados en el resumen, o que creen que una pregunta del examen les va a venir, diga si Raskolnikov es un personaje principal o no. Eso, por supuesto, no va a venir así, ¿no? Va a venir con otros personajes y ahí tienes que aplicar la teoría. Si no aplicas la teoría no vas a poder contestar. Bien, chicos. ¿Alguna consulta, pregunta? Ahí están las claves, jóvenes. Uh-huh. Bien, chicos. Y chicas. A ver, copien por favor las claves. Bien, ¿copiaron, chicos? Bien, jóvenes. Espero que para aquellos que están leyendo la novela, bueno, terminen. Y para aquellos que ni siquiera la han empezado, bueno, creo que llegó el momento de que la lean, ¿no? Bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense mucho.